Si yo hubiese nacido en Tenerife, mi cocina sería distinta, involuntariamente. Ni mejor ni peor, distinta. O si mi madre fuese de Moscú y mi padre fuese de Islandia, pues también sería distinta, ¿no? Ni mejor ni peor. Con esta afirmación, la chef Elena Arzac viene a resaltar la importancia del territorio y del entorno en la propuesta del restaurante familiar, todo un símbolo de nuestra cocina y nuestra cultura. Algo que tampoco debería sorprenderte demasiado, ya que tanto ella como su padre, si por algo se han caracterizado, es por haber llevado el nombre de San Sebastián y del País Vasco a lo más alto de la gastronomía mundial gracias a su constancia, a su perseverancia y sobre todo a su buen hacer en los fogones. Hola, soy Jesús Rojas, periodista gastronómico y host de Platillos Flipantes, un podcast en el que vamos a rendir homenaje a esos platos imprescindibles de nuestra cocina, contando, eso sí, con las aportaciones de aquellos que mejor los conocen. Llaves, cartera, grabadora, mascarilla. Yo creo que ya tengo todo lo necesario para ir a conocer la vieja casona familiar de los Arzac, situada en el donostiarra Alto de Miracruz. Así que allá vamos. De momento te puedo contar que la invitada de hoy en Platillos Flipantes siempre fue muy consciente de la responsabilidad que iba a tener que asumir al entrar a trabajar en esta casa legendaria que en el momento de su incorporación ya contaba con 3 estrellas Michelin. Y ya no solo por los premios y reconocimientos que iba a tener que mantener, sino porque su padre, Juan Mari, había dejado el listón muy alto. Mi padre a día de hoy, que tiene 79 años, sigue insistiendo, probando los platos, a esto le hace falta sal, a esto tal. Y el legado que ha dejado y sobre todo dignificar la profesión, porque antes era una profesión que a lo mejor no estaba muy bien vista, ¿no? Que parecía que solo la podía ejercer el que no llegaba a los estudios. Ahora, sin embargo, hay grandes escuelas, hay grandes centros y se ha dignificado la profesión. Y mi padre lo tenía muy claro, que ser cocinero era el non plus ultra. Así es, tanto para su padre como para el resto de cocineros que le acompañaron en aquella aventura llamada Nueva Cocina Vasca, la gastronomía estaba por encima de cualquier otra cosa. Y por eso estos jóvenes hicieron a mediados de los años 70 todo lo que estaba en sus manos para dignificar el oficio y para llevar su sabiduría a todos los rincones del País Vasco. También lo que hicieron fue acercar la cocina al pueblo, dando pequeñas charlas en pueblos, ¿no? Entonces la gente se acercaba y decía, a ver estos locos qué hacen, ¿no? Y la gente se daba cuenta que eran cosas factibles, algunas un poco exóticas o no. Y luego de vez en cuando hacían precios populares en los restaurantes, muy de vez en cuando porque estaban empezando y claro, no podían regalar los menús a todo el mundo, sino lo que hacían era cada X tiempo un pequeño descuento. Cocineros como Ramón Roteta, Luis Irízar o Xavier Zapirain, comandados por Juan Mari Arzac y Pedro Subijana, fueron algunos de los que formaron parte de esta revolución que consiguió poner el nombre de España en el mapa gastronómico internacional. A día de hoy, la cocina en España está muy bien considerada. Antes ibas y a lo mejor pues no te conocían tanto, pero ahora todos los chefs llenan auditorios. Entonces, claro, digo, qué bien, ¿no?, que les interese lo que hacemos. Pero no fue este el único logro de aquel movimiento que surgió en Guipúzcoa en 1976, ni mucho menos. Y es que gracias a la Nueva Cocina Vasca han sido muchos los cocineros españoles que han ido en busca de esa identidad que hoy les hace diferentes al resto. Tú a lo mejor estás en el Arzac y al día siguiente vas al Can Roca o al día siguiente vas a Poniente o a Quique da Costa o al Diverso o a Ramón Freisa y somos todos buenos, pero muy distintos. Entonces, para mí eso es muy interesante porque se exprime la personalidad de cada uno, ¿no? Y yo creo que ese va a ser también el futuro, ¿no? Que cada uno pueda hacer realmente lo que le salga del alma. Aunque para personalidad, la del gran Carlos Arguiñano, otro de los grandes iconos de la cocina vasca y alguien a quien Elena Arzac
y su hermana siguen teniendo muy presente, sobre todo si le ven aparecer por la cocina de casa. Yo me acuerdo perfectamente que estábamos mi hermana y yo en casa y de repente aparecía Carlos Arguiñano y se comía nuestra cena, ¿no? Y luego salía con mi padre por ahí, ¿no? Y decía, que viene el Arguiñano, que se come nuestra cena, ¿no? Porque comía mucho. Pero no te confundas, lo que hoy me ha llevado a colarme en el laboratorio de ideas del restaurante Arzac y a sentarme enfrente de Elena Arzac es ese platillo que creó su padre hace justo medio siglo y que en poco tiempo se hizo muy popular en la zona norte del país para finalmente terminar colándose en los hogares de toda España, principalmente en fechas señaladas como la Navidad. Me refiero a una receta que tiene como protagonista a un pescado mal encarado y con muchas espinas al que se conoce como cabracho o cravarroca y cuya elaboración, según Elena Arzac, está prácticamente al alcance de cualquiera. Esta es una de las recetas que tampoco ha cambiado mucho. Es una de las recetas que digo a la gente que no sepa cocinar mucho, que le va a salir muy bien, que es muy fácil. Bueno, hay que pillarle el punto al horno y todo, ¿no? Pero que es una de las cosas por las que yo empezaría a hacer algo, ¿no? Porque tú puedes tener unas entradas preparadas, tienes el pudding de cabra roca y vas a quedar muy bien. La mayonesa que la acompaña, incluso le puedes dar un poquito de jugo de perejil o mezclarla, pues a lo mejor con un poco pues de mostaza, etcétera, ¿no? Digo, ahí la imaginación de cada uno. Y precisamente de imaginación tuvo que tirar Juan Mari para crear este plato que con el tiempo se acabaría convirtiendo en la creación más importante de este chef que con solo 30 años conseguía su primera estrella Michelin y 2 años después ya era reconocido como el mejor cocinero por la Real Academia de Gastronomía. Mi padre siempre dice, ¿no? Para él es el plato más importante que ha creado, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se esperaba que iba a tener tanto éxito. La gente venía al Arzac a comer ese plato. Dice que es el único plato que ha pasado a las siguientes generaciones, ¿no? Que ha tenido importancia en la historia de la cocina, que se ha vuelto de un plato de alta cocina a nivel popular, ¿no? La gente ya considera que el pastel de cravarroca o cabracho es un plato ya tradicional de la cocina vasca. Mi padre está muy orgulloso de ello. Fue tal la acogida que tuvo esta elaboración que muy pronto pasó a convertirse en un plato típico también en otras comunidades como Asturias o Cantabria. Y no creas que la cosa se quedó ahí. Con el paso de los años han llegado incluso a apreciarla los habitantes de algunas islas y países con nombres prácticamente impronunciables. Yo tengo que reconocer que la gente le encanta. En Arzac vienen todo tipo de clientes de todas partes del mundo que incluso a veces tenemos que mirar hasta en Google, ¿no? Pues por ejemplo dices, ¿de dónde es usted? De Svalbard. No de Svalbard, de una isla del norte de Noruega, del norte total. ¿O de dónde es usted? De Kazajistán. Vale. Y de repente a todos les gusta, ¿no? Cuando hemos utilizado algo, sea una versión tradicional o una versión moderna del pudding de cabra roca, a todos nos gusta. Entonces dices, esto es un sabor que sin querer es universal, ¿no? Que le gusta a toda la gente que le gusta comer. Una vez confirmado el carácter universal del pastel de cabracho, toca indagar en sus orígenes, lo que me lleva a repasar el libro de recetas de la marquesa de Paravere, pero también a recordar un bar de la parte vieja de San Sebastián, generalmente frecuentado por arranchales, en el que servían un pudding de merluza que parece ser que es el que sirvió de inspiración a Juan Mari Arzac para crear el que a la postre sería el plato fetiche de la nueva cocina vasca. Cuando iba al mercado, luego solía ir mucho a un bar que se encontraba en la parte vieja, en la Plaza de la Constitución, que se llamaba Astelena. Ahora se llama Astelena, pero en su día era de Alfonso. Tenía una especie de pastel de merluza muy jugoso, muy sabroso, y eso le hizo a mi padre abrir los ojos y dijo, bueno, yo voy a hacer algo, la fórmula era un poco distinta, pero la verdad es que la inspiración le vino del bar Astelena, ¿no?
Y esto es algo que el hijo de Alfonso, Ander González, que actualmente regenta Astelena 1997, se lo sigue recordando a día de hoy a la familia Arzac, con la que sigue manteniendo muy buena relación. Soy Ander González, nieto de Rita y Alfonso, inventores del pastel de merluza. En el año 60, mis aitonas abrieron un bar al cual un joven Juan Mari iba a tomar sus pinchos, pero mis abuelos no les decían el secreto de lo que tenía su pastel. Y al final, la segunda generación, que era mi padre Alfonso, gran amigo Juan Mari, pues le digo que el secreto estaba en que al pastel se le añadía mahonesa, no mantequilla ni nata. Entonces Juan Mari a eso le dio una vuelta y sacó su famoso pastel. Cuando voy a comer todavía y lo veo de aperitivo en otros formatos, me hace mucha ilusión, y qué mejor que la familia Arzac lo represente por el mundo. Venga, Milla Esker. Una vez aclarado el tema de la autoría del pastel de cabracho, se confirma también el enorme valor emocional que tiene esta receta para las hermanas Arzac, una elaboración de la que siempre han disfrutado mucho tanto en el restaurante como en casa. El Arzac abría el domingo al mediodía. Entonces todo el pastel de Cabrarroca que sobraba nos lo llevábamos a casa. No era mucho porque calculábamos muy bien. Entonces, en el menú de nuestra casa comíamos siempre el domingo a la noche o el lunes al mediodía pastel de Cabrarroca. Es algo que para mí hablar de este plato es algo muy sentimental, aparte de ser una identidad del restaurante. ¿Quién le iba a decir a los Arzac en aquella época que hoy, 50 años más tarde, seguiríamos hablando de esta receta para la que, por cierto, también se pueden utilizar otros pescados de roca? Aunque si nos ceñimos a la receta original, que es la que tiene la chef en sus manos en estos momentos, ahí el protagonista era ese inconfundible pescado que debe su sabor y su color rosáceo a todo ese marisco del que se ha estado alimentando en el fondo marino. Eso sí, Elena nos confiesa que la receta original de los años 70 ha evolucionado ligeramente desde entonces. Y me hace gracia, ¿no?, cómo está escrita. La verdad es que no ha cambiado mucho la versión. Pues añades menos sal, añades menos pimienta. Lo que haces es sazonar menos porque el gusto de la gente ha cambiado. Ya no queremos tanta sal. Nuestros organismos se han acostumbrado a absorber una serie de nutrientes de la cocina, pero que estén menos salado, ¿no? Y ahora voy a aprovechar que Elena ha sacado la sal y la pimienta para salpimentar este primer episodio de Platillos Flipantes con algunas conexiones sociales y culturales que tienen que ver con este plato y con esta época en la que surge esa nueva cocina vasca, de la que, además de los ya mencionados, también formaron parte cocineros como Tatus Fonbellida, Pachi Quintana, Juan José Castillo, Manuel Iza, Jesús Mangas, Ricardo Idiáquez, Pedro Gómez y algún otro del que seguro me estoy olvidando. Y ahora me dirás, ya, ¿pero cómo surgió todo aquello? No te preocupes, que para eso está aquí Elena Arzac. Esto surgió por lo siguiente. Lo primero que hicieron Pedro Subijana del restaurante Aquelarre Mi Padre, se fueron al Salón de Gourmets en Madrid, invitados a una mesa redonda en la cual aparecieron Paul Bocuse y Raymond Olivet. Entonces ellos hablaban de acercar la cocina al pueblo, etcétera, y de darle más importancia. Entonces mi padre y Pedro Subijana volvieron, y con un grupo de chefs, Luis Irízar, ya fallecido, José Juan Castillo, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue hacer una revolución. La llamaron la nueva cocina vasca. Tenía influencia de la Nouvelle Cuisine Française, pero ellos lo que hicieron, lógicamente no puedes repetir un modelo, ¿no? Y en esos momentos la sociedad vasca se encontraba con muchísima ilusión y les aceptaron muy, muy bien. Ahora ya sabes que el origen de la nueva cocina vasca está en una mesa redonda de aquel primer congreso del Club de Gourmets que, entre otras muchas cosas, sirvió para que Arzac y Subijana decidieran hacer las maletas para irse a Lyon a alternar con algunos de los máximos responsables de la Nouvelle Cuisine. Obviamente, por aquel entonces no eran conscientes estos dos treintañeros de las consecuencias que iba a tener ese viaje a Lyon, o a lo mejor sí. Yo creo que se dieron cuenta en el momento porque al ver
Y al oír lo que estaban hablando los otros chefs y luego les recibieron muy bien en sus casas, fueron a donde Paul Bocuse y fueron donde también Trois Gros y luego fueron donde Alain Saint-Degans. Y les trataron fenomenal. Les abrieron las puertas y los franceses, la verdad es que vieron que tenían mucho interés, ¿no? Y ellos ya lo vieron que había que hacer algo, porque también había una serie de recetas de toda la vida que había en el País Vasco que a lo mejor se habían salido del camino, ¿no? Pues a lo mejor la merluza en salsa verde tenía excesivamente harina, o a lo mejor se usaban unos guisantes congelados, que no tengo nada contra el congelado, pero digo, en la alta gastronomía la gente espera que el producto sea fresco, por supuesto, ¿no? Conviene no olvidar que estamos en la Euskadi de mediados de los 70, un territorio que a nivel culinario necesitaba regenerarse porque unos años antes, digamos que se habían empezado a descuidar las recetas de toda la vida y uno empezaba a ver como algo normal que se cometieran auténticas aberraciones o que, por ejemplo, los platos estuvieran pasados de cocción. Todo esto y mucho más se recogía en aquel manifiesto de la nueva cocina vasca en el que también se hablaba mucho de preservar la identidad a través de aquellos ingredientes autóctonos que estaban en desuso y al mismo tiempo apostar por esa innovación en la cocina que ha perdurado hasta nuestros días. Ahora somos un resultado de aquella nueva cocina vasca, pero no le llamamos nueva cocina vasca, le llamamos alta gastronomía, le llamamos cocina tecnoemocional. Cuando la gente nos pregunta ¿cómo definís la cocina de Arzac? ¿No? Pues decimos, es una cocina de identidad, porque estamos mi padre y yo, mi padre trabaja menos, pero porque la cocina de otro restaurante tiene otra personalidad, el ser humano seguimos siendo importantes, el factor humano. Luego es una cocina de espíritu vasco, porque estamos aquí, y luego de evolución y vanguardia y contemporánea. Y con esto quedaría resuelto el tema puramente gastronómico. Pero, ¿qué hay del clima social que se vivía en el País Vasco en la época en la que vio la luz el pastel de Cabracho? Si tiramos de hemeroteca, sabemos que en 1971 el cineasta Eric Rohmer se llevó la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián por La rodilla de Clara, o que el músico Pete Seeger consiguió llenar, o más bien abarrotar, el Teatro Victoria Eugenia. Pero preferimos que nos cuente Elena Arzac en primera persona cómo vivieron ellos aquellos años. Yo recuerdo todo aquello y la verdad es que tuvieron muchísimo mérito y una gran energía y un gran positivismo para tirar hacia adelante y sobre todo también a mí lo que me gustó es la imagen tan positiva que reflejaron, no solo en España sino en el extranjero, ¿no? Y que hicieron una gran labor y que mantuvieron lo que es una cordialidad y defendieron muchísimo su profesión y la ilusión de todo el mundo. Yo me acuerdo perfectamente. Y llegados a este punto, yo no sé a ti, pero a mí no deja de sorprenderme que estos cocineros fueran capaces de todo aquello a pesar de su juventud. ¿Sabes cuál era el secreto de esta generación irrepetible? Toma nota. Eran muy jóvenes, porque ahí tenían 20 y pico años. Lo que pasa que eran de armas tomar, digo, eran divertidísimos, pero luego eran muy serios, porque mi padre ha sido una persona que ha sido muy afable, muy divertida, pero luego a la hora de trabajar era muy serio, como todos los demás. Y esa misma seriedad, entre otras muchas cosas, es la que ha transmitido Juan Mari a su hija Elena, que no puede evitar que se le note que siente una admiración tremenda por aquel alumno de la 5ª promoción de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid que decidió dejar aparcada la carrera de aparejador a pesar de que su madre en su momento no llevó nada bien esta decisión porque ella quería una vida diferente para él. Afortunadamente, Juan Mari no le hizo caso y se dejó guiar por su instinto. Gracias a eso, hoy podemos hablarte de un cocinero único al que las próximas generaciones deberán tener muy presente. A mí me gustaría que le recordasen por su legado, y su legado ha consistido primero en respetar tu profesión, querer mucho a tu profesión, ser muy generoso con tus compañeros, hacer equipo y luego, sobre todo,
ser muy respetuoso con la materia prima y con lo que hagas, ¿no? Mi padre a día de hoy, que tiene 79 años, sigue insistiendo, probando los platos, a esto le hace falta sal, a esto tal. Y el legado que ha dejado y sobre todo dignificar la profesión, porque antes era una profesión que a lo mejor no estaba muy bien vista, ¿no? Que parecía que solo la podía ejercer el que no llegaba a los estudios. Ahora, sin embargo, hay grandes escuelas, hay grandes centros y se ha dignificado la profesión. Y mi padre lo tenía muy claro, que ser cocinero era el non plus ultra. Y cerramos este pasaje dedicado a la figura de Juan Mari con algo que me vas a agradecer si quieres dedicarte a esto de la cocina y que a su hija se le quedó grabado a fuego. Uno de los grandes consejos que me ha dado siempre mi padre ha sido: mira, Elena, cocina y sirve la comida como te gustaría recibirlo. Tú piensa que eres el cliente. Y eso, la verdad, es que es infalible. Solo así se consigue mantener el prestigio de una saga como la que nos ocupa, aunque, como me ha confesado Elena, también es muy importante el equipo del que te rodeas. En el caso de Arzac se ha llegado a dar el caso de que empleados que trabajaron con la abuela de Elena y con su padre se han terminado jubilando estando ya ella al frente del restaurante. Aquí es muy importante, desde la persona de la limpieza a la que riega las plantas, a la que plancha los manteles, a la gente de la cocina, a los creativos del laboratorio, Xavi Gutiérrez, Igor Zalacaín, John Gutiérrez. Son muy importantes todos, ¿no? Tú solo no consigues nada, y eso está claro. Y muchas veces las sugerencias son muy buenas, ¿no? Oye, Elena, el plato que has elegido para emplatar el plato nuevo baila demasiado en la mesa y mete ruido, por ejemplo, ¿no? O esa acidez tan pronunciada en el plato de la lubina no está funcionando. Claro, tú necesitas lo que es un feedback, necesitas estar todo el rato conectado con el cliente. Y vuelvo a decir que cada vez más los equipos van a ser más importantes. Y doy fe de esto que comenta Elena porque desde aquí no paro de ver a miembros de ese equipo de más de 40 personas funcionando como una maquinaria bien engrasada desde primera hora de la mañana. Y por supuesto, gran parte de ese mérito es de ella, que representa junto a Marta a la cuarta generación de los Arzac, que es quien tiene que saber encajar todas las piezas del puzzle y que ahora que lo pienso, también es ella quien tiene que saber ya si en un futuro podremos hablar o no de una quinta generación dedicada al negocio familiar. Yo haré como hicieron mis padres conmigo, ellos que elijan voluntariamente lo que quieran hacer. Por ahora no tiene pinta. Yo a su edad ya lo sabía, pero a lo mejor mi generación, pues pensábamos antes, ¿no? Yo creo que las generaciones actuales son más de decisión en el momento. Y yo lo que estoy haciendo es enseñarles a cocinar por si se van a vivir a Australia o me da igual, o a Ordicia, ¿no? Que sepan cocinar por salud, por compartir y por divertimento. De lo que un servidor no tiene ninguna duda es de que, por desgracia, ha llegado la hora de decir adiós a Elena Arzac, a quien le agradezco enormemente que me haya dedicado este tiempo, y lo otro que también tengo muy claro es que la semana que viene vuelvo a tener una cita contigo en el mismo sitio y eso sí, a la hora que tú elijas. Ahora bien, lo que sí te voy a pedir es que vengas con hambre y con ganas de pasar un buen rato porque me van a estar acompañando dos titanes de la gastronomía madrileña y eso es algo que solo puede ocurrir en Platillos Flipantes, un podcast de Suculenta Media. El único país del mundo que hace una tortilla de patatas somos nosotros. El único. O sea, ni en Argentina llena de gallegos es un plato, ni en México lleno de españoles que fueron recogidos después de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil, que dirías, en algún momento dado habrá alguien que esto le habrá parecido una idea cojonuda, ¿no? Yo creo que la tortilla de patatas solamente se hace aquí, no se hace en Bélgica ni se hace en Italia. Fíjate que para que nosotros tengamos un plato que no hacen los italianos debe ser la hostia, ¿no? Sí, amigo, el que habla con esa efusividad de la tortilla de patatas es el gran Sacha Ormaechea, que estará aquí la semana que viene acompañado de Nino Redruello para rendir homenaje a este platillo fundamental de nuestra cocina.
Y hasta entonces, lo que te propongo es que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita y que no dejes de visitarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto es Platillos Flipantes y espero que hayas disfrutado de este podcast tanto como un servidor mientras lo cocinaba para ti. Tripulación a bordo. Guión y locución, Jesús Rojas. Edición y diseño sonoro, Gaby Vergareche. Música original, Pedro Feingers y Miguel Marcos. Producción, Usue Peñagaricano. Producción ejecutiva, Rubén Irisarri.